Hola, soy Elurra Rita y te presento una nueva entrevista de Músicos a Poder. Hoy tengo el placer de presentarte a Ricardo Descalzo, un pianista referente en el ámbito de la música contemporánea y profesor durante años en centros de gran prestigio. No hace mucho, Ricardo tomó la decisión de reinventar su vida profesional basado en valores como la libertad de tomar nuestras propias decisiones más allá del miedo y la responsabilidad para hacernos cargo de nuestra propia vida. En la entrevista hablamos sobre la importancia de la reflexión a la hora de diseñar nuestra vida profesional, la gestión del miedo ante los cambios y la incertidumbre, sobre los valores que podrían implantarse en la enseñanza musical para desarrollar el potencial de cada individuo, sobre las creencias limitantes sobre la música contemporánea y Piano Today, el proyecto digital en la que está sumergido Ricardo actualmente. Te presento la entrevista a Ricardo Descalzo. Hola Ricardo, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por estar aquí en esta sección de entrevistas de Músicos al Poder. Hola, Lur, encantado de estar aquí contigo, un placer para mí. Si te parece, Ricardo, podemos comenzar un poco comentando para las personas que no te conozcan. ¿Nos podrías hacer un pequeño resumen de tu trayectoria? Ujú. Bueno, yo soy pianista y mi formación empezó aquí en mi ciudad, en Alicante. Estudié con Margarita Sitges muchos años y después conocí el mundo de la percusión. Y a raíz de conocer el mundo de la percusión, que me impactó como un absoluto bombazo, empecé a estudiar percusión ya a una cierta edad, tendría pues quizá 17 años, una cosa así. Y eso me llevó, el mundo de la percusión, a irme a estudiar a Ámsterdam, al Conservatorio Zweigling de Ámsterdam, donde fui a estudiar, a continuar mis estudios principalmente de percusión. Y allí lo que pasa es que ocurrieron una serie de circunstancias un tanto particulares en las cuales todo dio un giro rotundo. Y bueno, yo iba con la ilusión esta de la percusión y me apunté también a clases de piano, evidentemente, porque yo también era pianista. Y entonces lo que ocurrió allí es que la percusión me desanimó mucho, que tal cual se daba allí en Ámsterdam, y sin embargo encontré en el Conservatorio Zweigling a un especialista en música contemporánea en piano, que era en el fondo lo que yo siempre había deseado, ¿no? Estudiar música contemporánea porque me había gustado desde siempre, desde que era pequeño, ¿no? Y entonces, bueno, estuve estudiando allí 2 años piano contemporáneo en Ámsterdam y después, cuando regresé, bueno, intenté seguir mis estudios fuera, no fue posible, intenté continuar con Alois Kontarsky en Colonia, pero no fue posible. Y de ahí pasé a España otra vez y entonces fui a la clase del Conservatorio Superior de Sevilla con Ana Guijarro y a partir de ahí todo empezó a cambiar muy rápidamente porque me di cuenta de que en mi formación había como una necesidad de volver otra vez al repertorio clásico, aunque yo tenía muy claro que yo quería hacer música contemporánea, pero tuve la sensación de sentar las bases del repertorio clásico y de conocer mucho más repertorio antes de decidirme a especializarme absolutamente. Entonces pasé muchos años, bueno, estudié el grado superior con Ana Guijarro en Sevilla y después estuve 2 años más estudiando con Josep Colom en el aula de la Universidad de Alcalá de Henares y mientras tanto empecé a hacer concursos nacionales y luego concursos internacionales de todo tipo de repertorio, no solamente de música contemporánea. Estuve como pues 10 años más o menos haciendo concursos por todo el mundo. Y la verdad es que esa fue una etapa bestial en mi vida, sometido a una serie de, pues también casi rigores, ¿no? Que me ayudaron a crecer mucho. Y en un momento dado decidí dejar el mundo de los concursos y en ese mismo momento pues se dieron las circunstancias para que empezara a trabajar dando clase. Empecé en el Conservatorio de Murcia dando piano, en el Superior de Murcia. Luego saqué las oposiciones aquí en la Comunidad Valenciana y pasé a dar clases en el Conservatorio de Alicante. Y enseguida, prácticamente un año después, me llamaron de Musikene, el Conservatorio Superior de Música del País Vasco, para dar una asignatura que yo entonces no sabía ni que existía en España, que era repertorio pianístico contemporáneo. Claro, esto era como un sueño hecho realidad, ¿no? Porque era justamente a lo que yo me quería dedicar, ¿no? O sea, si alguien me hubiera diseñado algo específicamente para mí, no podía haber sido mejor, ¿no? Y al cabo de pues, un par de años dejé el conservatorio aquí en la Comunidad Valenciana y cogí la plaza completa en Musiquene y allí estuve trabajando pues, durante 17 años la enseñanza de la música contemporánea para piano solo, principalmente. Aunque ha habido también etapas en las que he enseñado otras cosas, todas relacionadas con la música contemporánea, pero básicamente ha sido así. Y hace 2 años tomé la decisión de dejar la enseñanza, por lo menos en la forma arreglada que conocemos, y dejé Musiquene
para emprender una carrera distinta, sin un propósito muy claro y sin una dirección muy definida, más allá de que quería enfocarme en otra forma distinta de enseñar fuera de las estructuras organizadas que conocemos ahora mismo aquí en España, por ejemplo, los conservatorios, ¿no? Y desde entonces pues soy freelance y me va muy bien. Me llama mucho la atención esta última etapa de tu vida, ¿no? Ese cambio de dejar un conservatorio que tiene cierto prestigio, ¿no? ¿Qué te llevó? ¿Qué sentiste para animarte a cambiar el rumbo de tu vida profesional? Mm. Sí, quizás sería importante también para entender lo que ha ocurrido y cómo ha ocurrido, decir que yo estaba extremadamente a gusto en Musikene. Musikene es un centro impresionante para mí, ha sido un lujo trabajar allí. He tenido los mejores compañeros que se pueden tener, es una cosa brutal el departamento de piano, la calidad humana y el compañerismo que se respira allí, por no hablar de la calidad profesional, que eso no hay ninguna duda. El volumen, o sea, el nivel de los alumnos ha sido increíble también y la calidad humana de ellos también. O sea que es un sitio donde he estado realmente muy a gusto. O sea que no era como podría pasar, ¿no? Que de repente estás en un sitio en el que no estás a gusto y quieres salir de allí, ¿no? Bueno, sí había un aspecto que nunca me convenció del todo y sobre todo se fue haciendo peor con el paso de los años porque cada vez lo aguantaba menos, ¿no? Y es el sistema un poco de enseñanza que tenemos diseñado y en el cual pues al cual nos tenemos que someter cuando nos ponemos a dar clase en un conservatorio superior. Aun cuando hay ciertos conservatorios, pues por ejemplo como Musikene, que te permiten ciertas libertades que en otros sitios no hay, ¿no? Pero de todas maneras la estructura está creada, el sistema está creado así y tú tienes pues que acomodarte de alguna manera a la forma en la que ese centro funciona, ¿no? Entonces llegó un momento en que sentí que mis aspiraciones como docente no se veían recompensadas en el día a día con la manera en la que yo tenía que trabajar en un centro como Musikene, ¿no? Y bueno, se me pasó por la cabeza la posibilidad de romper con todo eso y pensé, podría llegar a muchas más personas, ¿no? Si a lo mejor hiciera algo que tuviera un soporte online en vez de tener un soporte físico, ¿no? Aparte de la locura brutal de viajar desde Alicante hasta San Sebastián todas las semanas para dar clase a 10, 12, 13 alumnos cada año. El esfuerzo tan descomunal por todas las partes, ¿no? Para hacer una cosa como esa. Y de repente, pues durante el periodo de la pandemia nos obligaron a todos a hacer cosas online y de repente se abren ahí unas puertas que no sabías ni que existían y dices, bueno, es que claro, hoy en día con la tecnología que tenemos podemos llegar a muchas más personas con los medios que hay, ¿no? Y yo además yo ya había empezado a experimentar con ello de una forma diferente, pero bueno, yo tenía ya un proyecto del cual hablaremos después seguramente, un proyecto online desde hacía ya muchos años, ¿no? Entonces yo ya sabía lo que era moverme en redes, sabía las posibilidades que eso nos puede ofrecer y vi clarísimamente que había una forma, no sabía muy bien cuál era, y de hecho todavía hoy en día está desarrollándose, o sea que no es algo que yo tengo afianzado al 100%, pero vi que había una forma en la cual se podía experimentar con la enseñanza a todos los niveles, en este caso la enseñanza musical del piano contemporáneo, fuera de las estructuras creadas y utilizando las nuevas tecnologías. Eh, Quizá por muchos factores, quizá por la presión de querer encontrar una estabilidad económica, quizá por otros aspectos que nos empujan a quizá seguir un camino que ni siquiera hemos escogido, ¿no? Puede haber una ausencia, una gran ausencia de reflexión sobre nuestra vida profesional a lo largo de la formación y también cuando llegamos a nuestra vida profesional, ¿no? Que yo es lo que siento, ¿no? Esa ausencia. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Que crees que falta a lo largo de la formación, sobre todo, pararse a pensar, a reflexionar de qué queremos vivir, qué queremos hacer con la música, para qué hemos decidido ser músicos? Absolutamente. Además, yo creo que es muy evidente porque la misma estructura de la enseñanza musical tal cual la tenemos planteada no fomenta en absoluto la reflexión, no fomenta en absoluto la individualidad. Intenta hacer pues, prototipos, ¿no? O gente que tiene que pasar toda por el mismo tipo de proceso, ¿no? Y esto es algo que realmente pues en el fondo yo creo que es muy negativo, ¿no? Porque en el fondo todos somos personas distintas, todos tenemos inquietudes diferentes, intereses diversos y gustos distintos también, ¿no? Entonces, una estructura de enseñanza que
obligue a los alumnos a estudiar todos lo mismo y de la misma manera, pues realmente yo creo que no tiene, en el fondo no tiene ningún futuro a largo plazo, ¿no? Y más con las nuevas, con la manera en la que está cambiando el mundo de manera tan vertiginosa. Y efectivamente una de las cosas que tú mencionas en lo que acabas de decir es la reflexión, ¿no? Claro, cuando a ti no te han enseñado a pensar por ti mismo, al final simplemente tú te dejas llevar por esa misma estructura que tú has comentado, ¿no? Entonces, de repente te ves en un sitio y, ostras, he llegado hasta aquí. ¿Era esto lo que yo quería exactamente? ¿O me había parado a imaginar qué era lo que yo quería hacer con mi vida, ¿no? A nivel musical. El problema es que cuando no estás acostumbrado a reflexionar sobre ello, pues eso, de repente te encuentras en sitios de manera inesperada y ahí estás. Pero si nos hubieran obligado, iba a decir, si nos hubieran enseñado a pensar en cada momento sobre qué cosas nos agradan más y menos y qué cosas nos causan más y menos placer y hacia dónde queremos ir, entonces habría llegado un momento en el cual de manera natural se habrían dado las circunstancias para ir creando al menos un camino que de todas maneras lo vamos a ir creando con el paso del tiempo, o muchos de nosotros lo hemos ido creando con el paso del tiempo, pero cuanto antes esto se enseñe, tanto mejor, ¿no? Yo este año, por ejemplo, he conocido un caso bien particular, ¿no? De un niño de, no sé, debe tener 13 años, de un conservatorio por aquí cerquita, que ha tomado la decisión de dejar el conservatorio, un chaval talentoso, un alumno de piano talentoso, que de repente ha tomado la decisión de dejar el conservatorio. Y es como, wow, o sea, eso en mi época no pasaba, ¿no? Y de repente hay un niño hoy en día que lo ve clarísimo y ve que su enseñanza musical puede hacerse perfectamente online, a través de cursos, masterclass, contactar con cualquier profesor del mundo entero. No sé, ha tenido esa visión, ¿no? No sé cómo se ha desarrollado porque no le conozco mucho, pero esto puede pasar, ¿no? Y de hecho está pasando y cada vez más espero con gente joven que vea que realmente el camino no tiene por qué estar trazado tal cual otros lo han trazado para nosotros, ¿no? Sino que nosotros tenemos la posibilidad de escoger. Pero esto, claro, si nos lo haces ver a la persona desde muy temprana edad y acostumbrarles a que sea de esa manera, al final se encuentran en un punto en el cual ellos no han escogido estar ahí. Quizá, Ricardo, puede haber alguien escuchando esto que diga, ostras, es verdad, y que esa persona tenga la sensación de que, jo, estoy en un lugar, pero creo que si hiciera las cosas de esta otra forma, creo que sería más feliz. ¿Qué le dirías a esa persona? ¿Cómo podría construir esa nueva vida? ¿Cómo podría dar ese cambio que a veces puede dar mucho vértigo, ¿no? Incluso te puedes encontrar como en un precipicio y ahora, ¿qué hago con mi vida? Uh -huh. Sí, uno de los problemas que tenemos en nuestra sociedad, en la manera en la que vivimos, es que estamos dominados absolutamente por el miedo allá donde vamos, allá donde avanzamos, allá donde nos movemos. El miedo surge en cualquier esquina y el miedo es paralizador, es aterrizador y nos inmoviliza completamente, ¿no? Claro, visto desde el punto de vista, por ejemplo, de mi situación hace 2 años, cuando tomé la decisión de dejar Musiquene, pues yo tengo familia, yo tengo una niña que va a un colegio que vale un cierto dinero, tengo una hipoteca como todo el mundo cara, o sea, yo tengo una vida, pues tengo una vida montada, que es común a muchas personas hoy en día, ¿no? Entonces, de repente, dejar un sueldo más que interesante que se paga en Musiquén, que es superior al que se paga en otros centros superiores en el resto de España, dejar ese sueldo y quedarte de repente a cero sin un plan definido, pues es una decisión que para muchos es una locura. Es fruto de una mente que no está en sus, en su sano juicio, ¿no? Pero claro, la motivación que yo tenía es que tenía claro que tenía una visión hacia dónde dirigirme, aun cuando no tenía la claridad absoluta en ese momento de cómo iba a llegar hasta ahí. Y de hecho todavía no la tengo hoy en día al 100%, ni muchísimo menos. Pero unas ciertas prioridades que han ido guiando mi vida desde antes de tomar esta decisión, evidentemente, me han hecho intentar lidiar con el miedo de una manera distinta. Intentar ver que esos miedos que nosotros tenemos muchas veces son miedos que simplemente están creados por nuestra propia mente y ya está, ¿no? Y que no tienen un fundamento real en absoluto, ¿no? Bueno, yo dejo Musiquene, ¿significa que a partir de ese día ya no voy a ganar nada de dinero? Pues no tiene por qué significar, pero la mente te lo puede decir y te lo puedes creer, ¿no? Joder, es que voy a dejar 2.500 o 3.000 euros mensuales por cero, ¿no? O sea, voy a pasar de 2.500, 3.000 a cero. Eso, ¿cómo es posible, ¿no? Con una familia que te necesita detrás, ¿no? Claro,
Esa es una historia que tú te la puedes creer, pero es que hay otras muchas historias que tú te puedes creer, como por ejemplo te puedes creer que, oye, pues yo soy una persona de valor, yo he demostrado que tengo ciertas capacidades y que a la gente le llega esas capacidades que tengo, y por qué no puedo imaginar otras maneras de vivir diferentes en las cuales me voy a poder ganar la vida también. ¿Que tengo que tenerlo todo absolutamente controlado? Esta no es mi manera de ser. Hay otras personas que a lo mejor sí les puede ocurrir así, ¿no? Yo sí que es verdad que tenía la suerte de que nunca he tenido esa necesidad de tenerlo todo absolutamente controlado, y había tenido una especie de confianza intrínseca un poco en que la vida te va guiando hacia diferentes sitios, y que si lo haces desde una perspectiva en la cual el miedo se queda a un lado, entonces empiezan a pasar cosas sorprendentes, casi mágicas, que te llevan a lugares muchas veces insospechados, pero que generalmente son sitios muy, muy buenos o mejores de lo que tú te podías haber imaginado si te dejabas llegar desde los puntos de vista del miedo, ¿no? No, no quiero ser indiscreto, pero quizás si te animas a compartir, ¿cómo fue ese momento cuando anunciaste a Musikene que ibas a dejar ese puesto de trabajo? El proceso fue más o menos así. Em, la idea vino un día, así de manera inesperada. Además recuerdo perfectamente el lugar donde fue. Yo estaba saliendo de Musikene, iba hacia mi hospedaje, y de repente esa idea hizo así como y apareció ahí, ¿no? Y es como ya me conozco un poquito en ciertos aspectos, sé que cuando aparecen esas ideas, esas intuiciones, aun cuando en el momento era inconcebible, sabía que iba a ser realidad, porque ya me había pasado otras veces, ¿no? Entonces llegó esa idea, supe que iba a hacerse realidad en el instante en el que llegó, aun cuando en el momento me pareció imposible llevarla a cabo precisamente por el miedo, ¿no? Pero conforme se fue consolidando y conforme fui viendo las posibilidades que yo tenía fuera del mundo académico, entonces empecé a empoderarme de alguna forma, ¿no? Y empecé a ver que crecía dentro de mí una sensación casi de, hasta diría, orgullo, ¿no? En el sentido de que voy a dar un salto al vacío, pero es un salto que me va a demostrar a mí mismo que soy una persona valiente, que me sé enfrentar a la vida de una forma distinta, y estoy además seguro de que de alguna forma y en algún momento va a funcionar muy bien. Entonces, esta idea fue desarrollándose constantemente, o sea, poco a poco dentro de mí, hasta que llegó un momento en el que lo vi clarísimo, y la fecha límite para pedir la excedencia, que al principio fue una excedencia, llegaba, y el día en que llegó sabía que lo tenía que hacer y escribí el email. Y ahí empezó todo, sabiendo el día que pedí la excedencia que no iba a volver. Aun cuando en Musikene pues había un periodo de 2 años de excedencia que tú podías disfrutar porque es lo legal, ¿no? Y pasados esos 2 años, bueno, no pedí la reincorporación, y bueno, ahora ya se puede decir que oficialmente estoy fuera, porque además ha convocado la plaza y hay una nueva persona que está ocupando mi puesto ahora mismo. Bueno, cambiando un poco de tema, Ricardo, bueno, cambiando de tema, un poco centrándonos en lo que es tu especialidad, ¿no? ¿Crees que existen prejuicios sobre la música contemporánea? ¿Una idea equivocada quizá? ¿O incluso algo de rechazo sobre la música contemporánea? Muchísimo. Exagerado, sí. Una cosa muy, muy fuerte, muy, muy espectacular. Por otra parte, es algo natural que ha venido gestándose durante todos estos últimos años de cambio drástico en la manera de componer de la gran mayoría de los compositores, no de todos, pero de la gran mayoría, y ha provocado una reacción muy, muy fuerte por parte de la audiencia y por parte de los propios profesionales en contra de buena parte de este tipo de música. El problema es que, como siempre tenemos tendencia a categorizar todo y a ponerle etiquetas a las cosas, pues claro, en música contemporánea entran aspectos tan diversos y estéticas tan diferentes, que solamente si estás dentro de ella y estás en activo dentro de ella y constantemente reciclándote, tienes un panorama un poco más claro de qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y yo muchas veces digo que hoy en día la música contemporánea ya no significa nada. No tiene un significado concreto, porque son tantas cosas y son tan sumamente variadas, que una frase que digo muchas veces cuando hago cursos por ahí es: si, es imposible absolutamente que si a un músico le gusta la música, no le guste la música contemporánea. Lo que yo sé, y ese músico no sabe, es que hay muchas músicas contemporáneas que todavía no conoce. Entonces, desde mi perspectiva de especialista inmerso completamente en la música contemporánea,
y docente, yo sé, y esto lo he experimentado durante todos estos años en Musiquene, yo sé que hay infinitas vías para guiar al alumno hacia ciertos aspectos, en este caso hablo de los alumnos, hacia ciertos aspectos de la música contemporánea que van a serles afines con toda seguridad. Pero hay que descubrir esos aspectos cuáles son. A mí no me interesa en absoluto, y ahora hablo desde el punto de vista del docente, que un alumno toque Stockhausen o toque Boulez o toque Berio, porque sí, porque lo decido yo. No, no le veo el sentido en absoluto a eso. De hecho, tres compositores, por ejemplo, que a mí su música para piano no me gusta, ¿no? Por ejemplo, y yo no toco esos autores, por ejemplo, ¿no? Pero quien dice eso puede decir cualquier otro, ¿no? Por ejemplo, uno que me encanta, Josh Crumb, ¿no? O Toru Takemitsu. Si a la persona no le gusta eso, ¿por qué tengo que forzarle a la persona a eso, no? Sin embargo, ¿es posible que haya otros caminos en la música contemporánea que sí le gusten? Pues por supuesto que los hay. Y esa es la ventaja de la música contemporánea, que sus caminos son infinitos. Entonces, se me ha dado mucho, por ejemplo, esta historia que cuento muchas veces también. Y es que durante todos estos años de enseñanza en Musiquene, ha ocurrido una y otra vez que cada año aparece alguien que no tiene ningún conocimiento de música contemporánea y además no le interesa en absoluto y además no le gusta. Pues muchas veces ese perfil de alumno, que se repite año tras año una y otra vez, no es uno cada año, sino que son varios, muchas veces me ha ocurrido que ese alumno, después de 2 años de enseñanza de esto, que es como se trabaja ahí en Musiquene, 2 años donde tienen clases semanales sobre piano contemporáneo, terminan tocando el repertorio más experimental que te puedas imaginar. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, aquí habría que profundizar en otra cosa distinta, ¿no? Que tiene la música experimental que no tiene, por ejemplo, la música no experimental, ¿no? Que tiene de juego, de diversión, de descubrimiento, que muchas veces alumnos que puedan estar descontentos con incluso el repertorio tradicional encuentran en la música experimental algo que no existe en absoluto en el resto de estilos musicales, ¿no? Entonces, esto lo comento un poco para hacerte ver o para hacer ver a la gente, ¿no? Que estos caminos de la música contemporánea son tan grandes que se necesita a una persona, a un especialista que te muestre diferentes posibilidades para ver dentro de ello qué puedes escoger tú. Pero claro, lo primero tiene que partir un mínimo interés por parte de la persona. Si a la persona no le interesa en absoluto meterse en estos berenjenales o en mundos diferentes, no va a tener ese primer incentivo. Entonces, desde ese punto de vista, la posibilidad de tener una asignatura como la que teníamos, como la que existe ahora mismo en Musiquene, si está llevada por una persona que está completamente inmersa en la música contemporánea y que tiene unos conocimientos muy abiertos y muy amplios sobre ello, permite, y esto se ha visto, y todo el mundo que ha pasado por mi clase o que conoce el trabajo que hemos hecho ahí, lo sabe, permite que las personas que han pasado por esa formación de repente se les hayan abierto otras posibilidades distintas que no tenían y que no tienen personas que no han tenido esa posibilidad. En tu proyecto mencionas el entusiasmo, ¿no? ¿Cómo se enciende ese entusiasmo hacia la música contemporánea? Bueno, el entusiasmo es contagioso. Si tú lo tienes, es fácil que se contagie a los demás. Eso es lo primero, ¿no? Y claro, tú solamente lo tienes si de verdad te sientes entusiasmado. Es una cosa que no se puede fingir. O sea, fingir algo que no, además que no tendría ningún sentido en absoluto, ¿no? Claro, desde el punto de vista del docente es una cosa muy bonita. Sinceramente, es de las cosas más bonitas que yo he experimentado en estos años de experiencia en Musiquene. Hubo un periodo en el cual se cambió el currículo y de repente la asignatura pasó de ser una asignatura que la gente escogía a ser una asignatura obligatoria para todos los alumnos. Entonces, la dinámica de la clase cambió radicalmente. Al principio me parecía que no iba a ir a mejor, sino a peor, pero con el paso del tiempo me di cuenta de que permitía ciertas cosas que antes no estaban. Y lo que permitía es que de repente aparecieran alumnos como los que he descrito, que no tenían ningún interés en estudiar eso. Entonces de repente aparecían en tu clase y venían desganados o venían sin un propósito claro de qué es lo que iban a hacer ahí, ¿no? Entonces, ese es el momento en el que se pueden poner en práctica estas cosas relacionadas, por ejemplo, con el entusiasmo. Claro, cuando tu entusiasmo es sincero y tú puedes mostrar cosas muy diversas al alumno hasta que de repente ocurre ¡plac! Y algo que le muestras, de repente conecta con él. Entonces, eso es algo sumamente bonito. Pero eso tiene que dar unas ciertas circunstancias. En un centro de enseñanza, este es un aspecto bueno que tiene, por ejemplo, ¿no? Que se obliga a la gente a tener estas experiencias y si tienes a un profesorado cualificado y entusiasta con lo que están haciendo, entonces es fácil hacerles conectar a los alumnos con ciertas cosas, ¿no?
Entonces, es algo que tiene que o nacer de manera natural en ti, si no eres un alumno de un centro, o que de repente hay una estructura, como en este caso un conservatorio, en el cual haya esta asignatura o unas asignaturas relacionadas con esto, y donde la gente que esté impartiendo esto tenga una absoluta pasión por lo que está haciendo. Por eso, a mí una de las cosas que me parecía esenciales, ¿no? De la persona que, por ejemplo, vaya a dar contenidos relacionados con la música contemporánea, es que esté absolutamente inmerso dentro de lo que está haciendo. Me ha gustado mucho. Es verdad que se contagia el entusiasmo, es verdad. No me había dado cuenta de esto, sí, sí. Hablando, has mencionado mucho el centros de enseñanza, la formación musical. ¿Hay algo que añadirías o cambiarías de la formación musical actual, de la formación musical reglada, digamos, de los Mm. conservatorios? Bueno, lo primero que quiero decir es un a priori, porque yo no soy la persona idónea o sea, no he venido a este mundo para cambiar el sistema educativo ni nada así. Hay gente por ahí maravillosa que está haciendo cosas increíbles en ese sentido. Yo no he ido en esa dirección, no me he dedicado a ello y es un campo que a mí se me escapa, ¿vale? Pero más allá de eso, para mí el sistema que hemos creado, el sistema en el cual estamos enseñando a la gente, es un sistema que no funciona para nada. Yo casi diría que es un despropósito, sinceramente. Yo he trabajado ahí dentro y he tenido la suerte de trabajar en el que para mí es uno de los mejores centros que hay, no solamente en España, sino posiblemente a nivel mundial también. Entonces, yo no me puedo quejar en absoluto. Bueno, es cierto que he conocido otros centros también, pero he trabajado en un centro muy, muy privilegiado. Pero aún dentro de este centro hay un esquema que está por encima de todo, hay un esquema que está controlando todo el sistema y que a mí no me gusta ni me convence, ¿no? Y que sobre todo tiene que ver con eso que hemos mencionado antes, ¿no? Esta idea de que todos los alumnos tienen que pasar por lo mismo. Pues, por ejemplo, todos los alumnos tienen que tocar un repertorio concreto, todos los alumnos tienen que estudiar unas asignaturas concretas. Para mí esto es una equivocación. Y entonces vuelvo al inicio de lo que he dicho. Yo no sé exactamente cómo se tiene que hacer. No soy la persona adecuada para ahora mismo decirte, este sería el diseño idóneo para hacer un centro con estas características. Pero lo que sí sé, también porque lo he experimentado en mis propias carnes con mi propia hija, ¿no? Y la enseñanza que nosotros le estamos dando a ella, lo que sí sé es que si no fomentas la libertad en el niño o en el estudiante y lo que tú has dicho antes, la capacidad de reflexión, de tomar sus propias decisiones sobre lo que quiere hacer en la vida, lo que quiere estudiar en la vida, al final eso termina desapareciendo de la vida del estudiante y se encuentra, pues eso, en puntos en los cuales de repente no había pensado nunca llegar. Entonces, para mí, todo el sistema de enseñanza está fundamentado en una idea que es incorrecta. Entonces, no sé exactamente cómo se puede cambiar esto. Hay gente muy inteligente por ahí haciendo cosas bestiales y muy, muy atractivas, pero sin duda la libertad y la responsabilidad son dos aspectos que no se fomentan en absoluto y que para mí son esenciales. Libertad para escoger lo que quieres estudiar y cuándo lo quieres estudiar, incluso diría el ritmo al que lo quieres estudiar, y la responsabilidad para tú hacerte cargo de tu propia enseñanza. Entonces yo me imagino un centro que no sé cómo se podría estructurar, no tengo la más menor idea. Me imagino un centro en el cual los alumnos escogieran las asignaturas que van a trabajar, por ejemplo, ¿no? Incluso escogieran a los profesores, ¿no? Si hay diferentes de profesores para las diferentes asignaturas. Que los escogieran también en qué momento quieren estudiar esas cosas, ¿no? Porque a no todo el mundo le apetece lo mismo en el mismo momento, ¿no? Y yo sé, por ejemplo, que mi asignatura, el piano contemporáneo, al principio, cuando no era obligatoria, tuvo un efecto de contagio muy grande. Yo al principio tenía solamente dos alumnos, las dos personas que escogieron lo que entonces se llamaba itinerario de solista y que les obligaba a tener mi asignatura. Pero claro, como funcionó muy bien, al año siguiente fueron más, y al año siguiente fueron más, y al año siguiente fueron más. Se creó un efecto bola de nieve. De manera que poco a poco la gente fue viendo que ahí pasaban ciertas cosas en esa asignatura que eran interesantes y atractivas y que eran diferentes a lo que se veía. Entonces, de repente, a ciertos alumnos en ciertos momentos se les despertó eso que tú comentabas, esa pasión porque escucharon, oyeron hablar de la clase y dijeron, uy, aquí están pasando cosas chulas que deberías probarlas. Y les apeteció en ese momento hacerlo. Pero a lo mejor el primer día en que entran a Music N, pues no habría sido el día ideal. Entonces, para mí la libertad y la responsabilidad individual son fundamentales. Interesante, la verdad. Sí, ojalá que estos valores se vayan un poco viendo cada vez más en los centros de enseñanza. Ricardo, ¿qué aspectos extramusicales marcarías que son fundamentales en tu vida
para mantener cierto bienestar y también para rendir bien en el escenario? Mm. Bueno, lo del escenario como opción. No, lo comento porque, claro, en el fondo, como tenemos, los músicos en el fondo tenemos una cosa muy bonita, ¿no? Y es que las opciones que tenemos son más incluso de las que vemos, ¿no? Entonces, el escenario es una, y es una posibilidad entre muchas y es una posibilidad que puedes compatibilizar también con otras, ¿no? O hay gente, pues, por ejemplo, que se dedica básicamente solamente al escenario, ¿no? Incluso llegan a no dar clases prácticamente, ¿no? O hay gente que compagina ambas cosas, ¿no? A mí, por ejemplo, me ocurre que cuando pongo mi foco en algo concreto, pues me cuesta llevar ese foco a otros sitios, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo fuera una persona, un pianista de escenarios, de conciertos, ¿no? Me costaría mucho dar clases, estar dando clases. De hecho, las épocas en las cuales he tenido muchos alumnos en Music-N, porque cada año es variable, y he tenido muchos conciertos, lo he pasado realmente muy mal, ¿no? Entonces, cosas, pues todas tienen que ver con lo mismo, con lo que decíamos antes, ¿no? En el fondo, un aspecto que tampoco se desarrolla en la enseñanza en general, ¿no? Yo creo que hoy en día las cosas están cambiando bastante y hay centros donde esto sí que está empezando a verse como algo cada vez más importante. Entonces, por ejemplo, cuando no nos hemos acostumbrado a, a entender lo que sentimos y por qué sentimos las cosas que sentimos, por ejemplo, ¿no? Un niño tiene ciertas sensaciones con respecto a ciertas cosas que tiene que hacer o que está obligado a hacer, ¿no? Pero no hay un proceso de reflexión sobre por qué hay que hacer esas cosas, por ejemplo, ¿no? Y forzamos constantemente a esa persona, a ese niño, a una y otra vez obligarle a hacer ciertas cosas en ciertos momentos en los cuales él no está conectado con eso en absoluto, ¿no? Llega un momento en el que el niño desconecta completamente, o el niño o el joven desconecta completamente de eso que se le intenta enseñar, ¿no? Es decir, cuando el entusiasmo por las cosas o la ilusión por las cosas que vas a aprender no está presente, entonces lo que ocurre es que cada vez más nos encontramos en situaciones en las cuales estamos forzados a hacer una y otra vez cosas que no son las que nos apetecían hacer. ¿Por qué comento esto? Porque esto es un proceso interno que en el fondo vamos aprendiendo, muchos vamos aprendiendo conforme vamos avanzando en edad. Y llega un momento en el que te das cuenta que ciertas cosas, que es a lo que tú ibas, la pregunta por dónde iba, ciertas cosas te hacen sentir una cierta estabilidad y ayudan a la estabilidad general de toda tu vida, ¿no? En este caso, de la vida profesional que tú preguntabas, ¿no? Entonces, estas cosas muchas veces son tan importantes como la vida familiar, ¿no? Parece una bobada que no tiene nada que ver, ¿no? Pero si tú no has desarrollado una manera en la cual puedes relacionarte con felicidad y con naturalidad con tu entorno familiar o tu entorno de amigos, si nadie te ha explicado cómo funciona eso o cómo se hace eso o cómo se construye esa estabilidad en tu familia, luego es muy difícil, por ejemplo, sentarte a estudiar, ¿no? O tener una vida de conciertos en la cual te pasas buena parte del año fuera de casa, ¿no? O estar viajando constantemente fuera de ese entorno familiar, ¿no? O, por ejemplo, si para mí ha sido muy importante tener ciertos hobbies o ciertas aficiones que me dan estabilidad también mental, ¿no? Que me hacen sentir que estoy haciendo las cosas que quiero hacer. En mi caso, por ejemplo, es el surf, ¿no? Yo soy surfista hace muchísimos años y a mí el mar, el contacto con el mar, me da una tranquilidad y me da una estabilidad que no me lo da prácticamente nada en la vida, ¿no? Entonces, yo no podría dejar, por ejemplo, eso, no podría dejarlo. O sea, dejaría antes muchísimas otras cosas antes que dejar, por ejemplo, el mar, ¿no? La conexión con el mar. Entonces, todas esas cosas se desarrollan también cuando tú aprendes, como tú decías, a reflexionar sobre qué es lo importante en tu vida, ¿no? Pues ahora mismo para mí lo más importante en mi vida es mi familia, la estabilidad de mi familia, la relación que tengo, que hemos conseguido ya con el paso de los años tener entre nuestro grupo familiar, que es muy pequeñito. Para mí es muy importante la naturaleza en todos sus aspectos, mi conexión con la naturaleza y desde luego el surf y el mar es sumamente importante. Y quizá el pilar fundamental, que esto sí que ha sido un cambio que se ha dado en mi vida en los últimos 3 o 4 años, precisamente cuando empezó a rondar la idea de dejar Music-N, es el desarrollo personal. Para mí, sin este pilar del desarrollo personal, que tiene múltiples facetas, no existiría nada de todo esto que estoy hablando, ni siquiera la decisión que tomé de dejar Music-N, ¿no? Eh, yo cuando encontré el desarrollo personal me di cuenta muy rápidamente que hay solamente dos vías, ¿no? O vas hacia arriba o vas hacia abajo. No hay un quedarse estable. O sea, tenemos la tendencia clara a ir estropeando las cosas, ir fastidiándolas con el paso del tiempo. A menos que te encuentres con esta idea en la cabeza de que
puedo estar constantemente mejorando en vez de constantemente empeorando. Y esto básicamente es el fundamento del desarrollo personal. A partir de que esto entró en mi vida, lo tomé como una prioridad absoluta y como el pilar que estabiliza todos los otros aspectos de mi vida. Si yo no consigo avanzar y estar cada vez mejor conmigo mismo, nada del resto de cosas funciona. Y desde luego nada de lo profesional funciona. ¿Qué cosas hay dentro de ese desarrollo personal que para ti son fundamentales? ¿Qué claves, qué aspectos? Bueno, yo mmm, tengo una obsesión absoluta por estar siempre en contacto con constantemente nuevos autores en relación a todo esto. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, mi pasión por la música contemporánea me ha llevado y me sigue llevando hoy en día a estar siempre en contacto con los nuevos autores. Entonces, una de las cosas más bonitas que para mí tiene la música contemporánea es la búsqueda constante de repertorio, que en mi caso es siempre de piano solo, principalmente, aunque por supuesto escucho otras músicas, pero mi pasión es hacia el piano solo, ¿no? Entonces, estar siempre descubriendo cuáles son esas cosas nuevas que aparecen constantemente de los nuevos autores. Para mí esto también pasa con el desarrollo personal. En el desarrollo personal, cuando te metes al principio, pues hay ciertos nombres, ¿no? que son famosos y que la gente comenta, ¿no? Pero te das cuenta que uno te lleva al otro, el otro te lleva al otro y al final te percatas de que todos dicen lo mismo, básicamente la información es la misma siempre, pero siempre es desde diferentes ángulos, ¿no? Desde diferentes puntos de vista, con diferentes matices. Y entonces llega un momento en el que descubres que esos matices a veces coinciden con cosas que eran importantes para ti en determinados momentos. Y entonces, aunque estés dándole vueltas constantemente a las mismas historias, simplemente porque el matiz es un poco distinto y porque a lo mejor te ha pillado en un momento un poquito más evolucionado, entra de una manera diferente. Pues yo ahora mismo tengo una obsesión absoluta, aparte de conocer nuevos repertorios contemporáneos para piano solo, en leer constantemente y ver charlas de autores que están en el mundo del desarrollo personal. Bueno, lo he dejado un poco incompleto, por supuesto, con rutinas que tengo, ¿no? Pues la meditación es parte de mi vida desde hace ya mucho tiempo y es fundamental. Cuando no lo hago, no me siento igual. Y cuando medito me ayuda a centrarme, básicamente me ayuda a centrarme y a tener una visión más clara del día que viene por delante y también de los días que vienen por delante. Y esta conexión que comentaba antes con la naturaleza es fundamental para mí también. Yo tengo una perrita pequeñita y nos utilizamos mutuamente. Ella me utiliza a mí para sacarla a pasear y yo a ella también para que me saque. Y es algo muy importante, pasear por la montaña, estar en contacto con la naturaleza. Esto es algo que siempre ha sido algo natural para mí y siempre ha sido algo muy importante, desde que era muy pequeñito. De hecho, no estaba muy claro si yo iba a dedicarme a la música o iba a dedicarme a algo que tuviera que ver con un contacto muy estrecho con la naturaleza, ¿no? Y muy ancestral de alguna forma, ¿no? O sea, la naturaleza, la tierra, el contacto, algo, sí, algo casi ancestral. Ricardo, has comentado que hay más opciones más allá de lo que vemos en nuestra vida profesional, ¿no? ¿Qué opciones dirías que son las que están un poco quizá ahí escondidas o que no están tan presentes en la vida profesional de los músicos? Mm. Sí, aquí voy a decir un poco algo que he dicho también en otra parte de la entrevista, y es que yo no soy un especialista en esto, porque yo mismo estoy metido dentro de este proceso de cambio y de descubrimiento de esas propias opciones. Y sé que hay gente por ahí que lo tiene muy claro y te diría una lista concreta. No va a ser mi caso, pero sí que te puedo decir algo que quizá pueda ayudar, ¿no? Eh, Estamos viviendo un momento de un cambio brutal, bestial, exponencial de muchos aspectos relacionados con la educación, relacionados con las nuevas tecnologías, la combinación de ambas y relacionados con cambios de paradigma con respecto a lo que antes entendíamos que era la vida tal cual pensábamos que era, ¿no? Esto afecta también a los trabajos que tenemos, ¿no? Y yo creo que cada vez más va a ocurrir que nuevos trabajos que todavía ni siquiera sabemos que existen van a ser creados. De hecho, lo vemos cada día de múltiples maneras, ¿no? Hace años sería impensable que existiera la figura de un youtuber, ¿no? Una persona que gana mucho dinero, ¿no? A través de compartir su conocimiento o sus habilidades, sean cuales sean, a través de una cámara, ¿no? Por internet. Esto es solamente la punta de un iceberg monstruoso que hay ahí dentro. Bueno, monstruoso no en un sentido negativo. Merece mucho la pena ver canales, por ejemplo, en Internet en los cuales se habla de esto. Se habla precisamente de qué caminos están escogiendo ya ciertos
la mayor parte de ellos jóvenes, gente extremadamente joven, que de repente han imaginado nuevas posibilidades y esas posibilidades se han hecho realidad, han sido posibles. Lo que pasa es que para imaginar esas posibilidades tenemos que salirnos de los esquemas estrictos, cerrados, en los cuales creemos que vivimos, ¿no? Porque nos imaginamos que la realidad tal cual la vemos es la única realidad posible, pero lo bien cierto es que no. Lo bien cierto es que a través de nuestra imaginación podemos ir y crear lo que nos dé la gana. Podemos crear cosas que todavía ni siquiera están inventadas. Y yo animo mucho a la gente, sobre todo a la gente joven, que busque esos canales que hay en Internet donde gente muy joven, no digo en el ámbito musical, explora nuevas formas laborales que antes no existían y cuáles son los resultados y cuáles son las posibilidades. Poniéndote en contacto con este entorno diferente, ¿no? Este entorno profesional diferente, de gente que está haciendo cosas distintas y que además les está yendo muy bien, de repente tú mismo te abres a la posibilidad de imaginar que efectivamente tú también tienes otras opciones. Claro, aquí volvemos otra vez a esa idea del miedo. Si no eres capaz de superar el miedo a la incertidumbre, a lo desconocido, no vas a poder avanzar. Pero si eres capaz de sentirte más o menos tranquilo, más o menos bien dentro de una cierta incertidumbre y sabes que las cosas pueden ir a territorios muy, muy positivos, entonces puedes avanzar hacia puntos en los cuales te vas incluso tú a crear nuevas formas de expresión o nuevas formas de relacionarte con el entorno laboral. Entonces yo no sé exactamente cuáles son esas formas, pero todos las estamos viendo en tiempo real con temas relacionados con redes sociales, con Internet, con YouTube, con muchos aspectos con realidad virtual, con muchos aspectos que estamos viendo cambios hoy en día, ¿no? Entonces, yo lo que diría es que seamos conscientes de que la vida que hemos heredado de nuestros padres es una vida determinada y esa vida está cambiando a pasos acelerados. Y hay mucha gente, sobre todo mucha gente joven, que está haciendo posible ese cambio. Entonces, cuanto más estemos en contacto con ese cambio, con esa gente, por ejemplo, que está haciendo ese cambio, siguiendo a personas que están en otro paradigma laboral completamente diferente, cuanto más nos metamos en esa, digamos, energía de otra gente que está haciendo las cosas de manera distinta, tanto más nosotros vamos a poder ver o imaginar posibilidades para nosotros mismos que nos abren a otros caminos distintos de los que hemos heredado. Y claro, en el fondo, heredar un camino, si te hace sentir bien, no es algo malo. O sea, de repente tú te ves como dando clase en un conservatorio y eres hiper feliz, por ejemplo, ¿no? Puede ocurrir y le ocurre a personas, ¿no? Iba a decir a muchas personas, no estoy seguro de que sea a muchas personas, pero le ocurre a personas que se pueden sentir muy bien en eso. Entonces, no hay ningún problema. O sea, la historia no es cambiar por cambiar las cosas. La cuestión es cambiar en función de lo que tú sientas como tuyo propio y de tu propia sensación interna con respecto a lo que estás haciendo. Entonces, si lo que tú estás haciendo, porque la vida te ha llevado a un cierto momento y a un cierto espacio en el cual, una cierta estructura en la cual tú no te sientes a gusto, pues que sepas que hay otras posibilidades distintas aparte de las que hemos heredado y aparte de las que te han dicho. Entonces tienes que cambiar algo dentro de ti para moverte en otros entornos distintos y todo básicamente pasa por la información. Pero hoy en día, o información es precisamente lo que nos sobra, ¿no? Hoy en día cualquier cosa a la que quieras acercarte vas a poder hacerlo, además de manera muchas veces gratuita a través de Internet. Esa es la maravilla de nuestra época, que en el fondo si no, si no sabes es porque no quieres, ¿no? Porque no tienes interés. Pero en cuanto tienes interés acerca de algo, lo puedes encontrar rapidísimamente en este momento hoy en día a través de Internet. Supongo que de esa reflexión interna que has tenido, de ese proceso por las que has pasado, surgió Piano Today. ¿Qué es Piano Today, Ricardo? Piano Today, con otro nombre distinto, un poco más complicado, pero nació mucho antes de todo esto. Piano Today nació de una necesidad interna, algo como esa intuición que me llevó también a dejar la enseñanza, ¿no? De repente, ¿no? La verdad es que la idea que yo recuerdo es que recuerdo una cierta fascinación, yo siempre he tenido una cierta fascinación por el mundo audiovisual, siempre me ha gustado mucho. Y de hecho, cuando las cámaras que antes eran de fotos, yo siempre hacía fotos, no sé, he hecho mucha foto de naturaleza, ¿no? Pero cuando empezaron las DSLRs a poder hacer vídeo, yo enseguida empecé a utilizar eso, ¿no? Y me fascinaba el mundo del vídeo y de la edición del vídeo muy pronto, ¿no? La edición del vídeo y la magia de la edición, ¿no? Cómo puedes cambiar la perspectiva de las cosas simplemente cambiando los planos, haciendo una composición distinta, poniendo una música diferente, un ángulo distinto de la cámara, mil cosas, ¿no?
Entonces, esa fascinación estaba desde mí, desde muy, muy temprana edad. Y yo tengo el recuerdo de ver en la televisión vídeos creo recordar que era Daniel Barenboim tocando las notas de Beethoven en un palacio en Austria, no sé dónde, ¿no? Y recuerdo la belleza de esas imágenes, ¿no? Seguramente los medios eran bestiales, ¿no? Una televisión con todos sus medios grabando a un gran pianista en unos espacios maravillosos. Yo tenía ese recuerdo, ¿no? Y esto estamos hablando ya, pues a lo mejor hace ya 10 años, ¿no? Que empezó esto a surgir en mi cabeza. Y entonces recuerdo que en ese momento en YouTube todavía existe eso, pero entonces era muchísimo más exagerado. La calidad de la música que consumíamos, la calidad me refiero en cuanto a grabaciones, en YouTube era pésima. No sé si hay una palabra peor, era horrorosa. Generalmente grabaciones de muy, muy mala calidad, tanto bueno, en vídeo por descontado, pésimo, y muchas veces también en audio. Entonces, yo recuerdo intentando buscar repertorio para mí, para conocer cosas y escuchando unas grabaciones que hoy en día, vamos, directamente apagaría, ¿no? El dispositivo. Y entonces pensar, ¿no? Fíjate, con estas DSLRs, con estas cámaras, que yo ya tengo una porque me gusta la fotografía, podemos grabar vídeo con una calidad más que decente, ¿no? Y entonces, de repente surgió de manera muy natural la posibilidad, también con un amigo, ¿no? al que le gustaba mucho también todo este mundo audiovisual y que también es músico profesional, la posibilidad de hacer grabaciones y hacer grabaciones con una calidad que nosotros imaginábamos que podía ser bastante, bastante buena. Porque además se daba la circunstancia de que este amigo, que es Orlando Regidor, es la segunda pata de Piano Today, era un experto en audio, ¿no? En grabación de audio también. Entonces, todo el mundo del audio y del vídeo le apasionaba y encima es un músico profesional igual que yo, ¿no? Él es profesor de análisis, armonía y ahora mismo pues de nuevas tecnologías y cine y muchas otras cosas. El caso es que empezó a surgir en mi imaginación la idea clara de que esto iba a ser posible. No sabía, de nuevo, no sabía exactamente cómo iba a ser, pero tenía muy claras las ideas. Necesitábamos un piano espectacular, necesitábamos una sala que tuviera una acústica buena, porque no queríamos recurrir a postproducción, a meter reverbs artificiales, aun cuando se podía hacer, pero en principio queríamos intentar evitar eso, y un espacio que fuera bonito para grabar, ¿no? Porque el resto de cosas sentíamos que las teníamos. Teníamos a un intérprete especializado y apasionado, teníamos a una persona detrás de las cámaras que para mí tenía absoluta confianza y en la cual he delegado absolutamente todo, o sea, ese es su trabajo y yo ahí en eso no me meto, porque además somos íntimos amigos, entonces esa es su parte y la mía es la otra. Y se fue dando la circunstancia hasta que la propuesta fue aceptada en el Auditorio de Alicante y desde entonces estamos grabando allí. Entonces esto nació mucho antes de los cambios que han venido después. El cambio importante que Piano Today tuvo mucho que ver con el cambio o sea, con la decisión de dejar Musiquene. Y tiene que ver también con algo que he comentado antes, ¿no? Con esa energía que yo pongo en ciertas cosas y que me imposibilita para administrarla para otras, ¿no? Hay gente que es muy capaz de llevar una vida con múltiples cosas y llevarlas todas muy bien. No sé, pienso en Gustavo Díaz Jerez, que es un impresionante pianista de concierto, que toca mucho además, y además es un espectacular compositor también, ¿no? O pienso en Tomás Sales, ¿no? Que además dirige festivales y además dirige orquestas, o sea, lo hace todo, ¿no? Yo no sé cómo lo hace esa gente, no tiene nada que ver conmigo. Yo tengo otra estructura interna que no me permite hacer eso. Entonces yo sé que cuando hago una cosa, la otra no va a estar bien. Y durante muchos años yo he sentido que aunque en Musiquén el trabajo que estaba haciendo era bonito y me gustaba, estaba relegando cada vez más Piano Today, mi proyecto de vídeos, de grabación de obras de repertorio contemporáneo en Internet, porque no me daba la vida para llevar conciertos con sus viajes y para estar viajando para dar clases y dar 2 o 3 días a la semana clases. No me daba la energía para tanta cosa. Entonces, el momento en el que decidí dejar Musiquene tuvo que ver principalmente mucho el aspecto de que quería centrarme completamente en este que era, entiendo yo, el proyecto de mi vida, ¿no? Quizá las personas que no conozcan nada de Piano Today, ¿qué encontrarán en este proyecto? Piano Today es una plataforma online que se puede acceder desde mi página web, ricardodescalzo.com, o más ampliamente desde YouTube, desde mi canal de YouTube, Ricardo Descalzo. Digo más ampliamente porque en el canal de YouTube tenemos más contenidos que no están presentes todavía en la página web. Entonces, digamos que el espacio ahora mismo donde está todo es el canal de YouTube. Y básicamente está centrado en el repertorio a piano solo de música contemporánea. Y en principio, durante los primeros años, simplemente grabamos obras de repertorio.
algunas obras muy esenciales y otras obras que para mí eran muy importantes. Siempre repertorio que para mí, solamente para mí, significaba algo especial. Es decir, que está pasado por el filtro de una persona concreta y de una subjetividad concreta. Es decir, yo nunca he incorporado a ese canal repertorio en el cual yo no creo. No hago eso, no me dedico a hacer eso. Es decir, yo incluyo en ese proyecto, también porque lo financio yo, solamente repertorio que a mí me gusta tocar mucho, ¿no? Entonces, al principio, durante los primeros años, solamente incorporamos obras grabadas en calidad profesional en audio y en vídeo, y desde que dejé Musicae, entonces empezamos a incorporar otros elementos distintos, que están todavía en proceso de desarrollo, pero muchos son pues contenidos didácticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos grabadas clases sobre obras concretas o sobre aspectos concretos de ciertas obras o sobre ciertos aspectos de la música experimental, que da mucho juego. Y también hemos grabado algunas entrevistas, como esta que tú me estás haciendo, con gente de mi nicho, de mi sector, ¿no? Con pianistas que se dedican a música contemporánea o con compositores que escriben música para mí representativa de piano contemporáneo. Y muy recientemente, lo que es el cambio importante que ha habido es que dentro de un espacio que tengo en Patreon es una plataforma de mecenazgo que se ha hecho ya muy, muy conocida, y yo tengo un espacio ahí dentro en el cual sí que hay contenidos exclusivos para la gente que me apoya económicamente dentro de este espacio. Entonces, nos llamamos mecenas, ¿no? Y esos mecenas tienen acceso a videoclases que estamos grabando ya de hace algún tiempo, en las cuales yo doy clases sobre obras concretas de repertorio. En principio hemos empezado con repertorio para niños y para jóvenes, porque este año pasado, que he hecho muchos cursos relacionados con eso, me he dado cuenta de cuánta gente me ha pedido de que dónde están los recursos para conocer repertorio, para ponerle a los niños en música contemporánea o ponerle a los jóvenes. Y yo me he visto en la circunstancia de decir, pues es que no lo hay. Yo no lo conozco, no sé si existe eso, pero realmente yo no lo conozco. Y entonces, después de este último año, me he dado cuenta que era imprescindible que yo hiciera este producto o esta idea, la llevara a cabo, para que la gente que esté interesada, esos profesores de piano que estén interesados en este repertorio, que por cierto deberían ser todos, porque una cosa es que te guste a ti o no te guste, pero otra cosa es si lo tienes que enseñar o no, puedan formarse de alguna manera en este tipo de repertorio que ellos no han conocido y que yo tampoco conocí mientras éramos estudiantes, ¿no? Entonces, un espacio dentro de Patreon en el cual los profesores que están interesados pueden recibir clases mías de diferentes obras del repertorio para niños y para jóvenes. Pues dejaremos los enlaces a todos los proyectos que has comentado, a la web, también a YouTube y también a esta plataforma de Patreon. Y nada, agradecerte muchísimo, Ricardo, y gracias por compartir cosas tan interesantes que nos pueden acercar a ser más libres en esta vida, que ojalá mucha gente pueda experimentar esa libertad. Muchas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias a ti, Elur. Un abrazo. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer 3 cosas. 1. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. 2. Compártelo con tus amigos y compañeros en redes sociales. Y 3. Visita musicosalpoder.com/regalo y accede a todos los contenidos gratuitos de Músicos al Poder.